La vecindad siempre olía a humedad vieja y a promesas incumplidas. Ese día, el cielo parecía haberse quedado sin color, como si alguien lo hubiera lavado demasiadas veces hasta dejarlo gris, cansado. El patio estaba vacío, pero no en silencio. Crujía con los recuerdos de risas que ya no sonaban igual, con el eco de golpes que no habían sido bromas, con la tristeza pegada a los muros como moho. En el centro, el barril del chavo parecía más pequeño que de costumbre, encogido, como si también tuviera frío. El chavo salió del barril con los ojos hundidos y el estómago quejándose. No era un día distinto a otros, pero el hambre tenía una forma particular de doler cuando el mundo se veía tan apagado. Como me gustaría comer una torta de jamón, murmuró, tocándose la panza. Pero, creo que hoy tampoco podré comer algo. Don Ramón estaba sentado en una silla coja, mirando al suelo como si esperara que de ahí saliera una solución. La Chilindrina, con los lentes torcidos, dibujaba círculos en el polvo, sin ganas de llorar ni de reír. Papá, dijo ella, rompiendo el silencio, hoy sí vamos a comer. Don Ramón suspiró, largo, derrotado. Mira, hija. Comer es un concepto muy relativo. El chavo los miró con esa mezcla de inocencia y culpa que le nacía cuando veía hambre ajena. Él no tenía padre, ni madre, ni nada, pero había aprendido a reconocer el dolor cuando se le sentaba enfrente. Del otro lado del patio, doña Florinda barría con furia, como si quisiera expulsar la tristeza a escobazos. Kiko la observaba, inflando los cachetes, incómodo. Cállate, cállate, cállate. Gritó ella de repente, sin que nadie hubiera dicho nada. Esta vecindad cada día está peor. Mamá. Susurró Kiko, tengo hambre. Y yo tengo dignidad. Respondió ella, alzando la barbilla. Ya llegará el profesor Girafales con algo mejor que esta miseria. Como si el nombre lo hubiera invocado, el profesor Girafales apareció en la entrada, con su porte cansado y una caja de chocolates que parecía demasiado pequeña para tanta esperanza. Buenos días, doña Florinda. Saludó, forzando una sonrisa. Pero el aire no se alivianó. Ni siquiera doña Clotilde, asomada desde su puerta, logró fingir normalidad. Sus ojos seguían al chavo con una atención inquietante. Ese niño, murmuró. Hoy trae una sombra encima. Antes de que alguien pudiera responder, un estruendo retumbó en el patio. El señor Barriga entró, acompañado de Ñoño, que arrastraba los pies. Buenos días, dijo, pero su voz sonó hueca. Vengo a cobrar la renta. El silencio se volvió más pesado. Don Ramón se levantó de golpe. Yo no debo renta, gritó, aunque nadie lo había acusado todavía. Don Ramón, suspiró el señor Barriga, debe 14 meses. Ñoño miró al chavo con tristeza. ¿Tú tienes algo de comer?, le preguntó, casi en secreto. El chavo negó con la cabeza, apretando los labios. Entonces lo vio. Un hombre parado fuera de la vecindad, observando desde la reja. Alto, delgado, con una sonrisa demasiado quieta. No parecía perdido. Parecía esperando. ¿Y ese quién es?, preguntó Kiko. El hombre levantó la mano y habló con voz suave. Busco ayuda, dijo. Puedo pagar. La palabra pagar cayó como una moneda en un pozo profundo. El chavo sintió un cosquilleo extraño, una oportunidad que no entendía del todo, pero que sonaba a pan, a caldo caliente, a dejar de doler. ¿Cuánto paga?, preguntó, dando un paso al frente. Don Ramón lo tomó del hombro. Chavo, no te metas con extraños. El hombre sonrió más. Solo necesito que me ayudes a llevar unas cosas. Soy nuevo en la ciudad. Y pago bien. ¿Cuánto bien?, insistió el chavo. Lo suficiente para comer. Todos, respondió, mirando alrededor, como si ya los conociera. La vecindad entera pareció contener la respiración.
El profesor Girafales frunció el ceño. Esto no me gusta, doña Florinda. Vámonos, tesoro, ordenó ella. Este lugar atrae desgracias. Pero el chavo ya estaba atrapado. No por el hombre, sino por la idea de llenar estómagos vacíos. Pensó en la Chilindrina, en Ñoño, en sí mismo. Yo voy, dijo, con voz temblorosa. Es sin querer queriendo. Don Ramón quiso detenerlo, pero el señor Barriga lo frenó. Déjalo, don Ramón. A veces uno hace lo que puede para sobrevivir. El hombre abrió la reja. De cerca, su olor era extraño, metálico, como sangre seca escondida bajo perfume barato. ¿Cómo te llamas?, preguntó el chavo. Llámame Hugo, respondió. ¿Y tú? Eres perfecto para el trabajo. Doña Clotilde cerró su puerta de golpe. No, susurró. Ese no es un hombre. Es hambre con piernas. El chavo dio el primer paso fuera de la vecindad. No sabía que estaba cruzando algo más que una reja. Detrás de él, el patio quedó en silencio absoluto, como si supiera que algo no iba a volver igual. Regreso pronto, dijo el chavo, intentando sonreír. Nadie respondió. Y mientras se alejaban, el hombre murmuró, lo suficientemente bajo para que solo el chavo lo oyera. Siempre es más fácil cuando el niño ya sabe lo que es pasar hambre. La vecindad, por primera vez, sintió miedo de verdad. La ciudad, lejos de la vecindad, no tenía risas grabadas en las paredes. Las calles parecían venas abiertas, húmedas, con luces amarillas que no iluminaban nada. El chavo caminaba junto a Hugo, contando pasos para no pensar en el silencio. Cada paso hacía más pequeño el recuerdo del patio, del barril, de las caras conocidas que lo habían mirado irse sin despedirse. ¿Falta mucho?, preguntó el chavo, abrazándose los brazos. No, respondió Hugo. Lo suficiente. La forma en que lo dijo le erizó la piel. El chavo quiso creer que era solo cansancio. Siempre había tenido miedo, pero ese miedo nuevo no era a los golpes ni a los regaños. Era un miedo que no sabía explicar, como cuando uno presiente que algo está mal, pero no puede señalarlo. Llegaron a un edificio viejo, abandonado, con ventanas tapadas por tablas. Olía a humedad, a hierro oxidado. Y a algo más, algo dulce y podrido al mismo tiempo. Aquí es, dijo Hugo, abriendo una puerta que chilló como un animal herido. Dentro, la oscuridad parecía espesa. Hugo encendió una luz. El chavo vio cajas apiladas, bolsas negras y manchas en el suelo que parecían no haberse limpiado nunca. ¿Qué vamos a cargar?, preguntó. Carne, respondió Hugo, sin mirarlo. El chavo sonrió, aliviado. Ah, entonces sí vamos a comer. Hugo soltó una risa breve, seca. Tal vez. Mientras tanto, en la vecindad, el tiempo también se había espesado. Don Ramón caminaba de un lado a otro, fumando sin fumar, con el cigarro apagado entre los dedos. No debí dejarlo ir, murmuraba. Ese chamaco tiene mala suerte por naturaleza. La Chilindrina miraba a la reja, esperando. Va a volver, papá. Siempre vuelve. Doña Florinda rezaba en voz baja, abrazando a Kiko. El profesor Girafales ya no sonreía. Su sombrero estaba apretado contra el pecho. Hay silencios que anuncian desgracias, dijo. Y este grita. Doña Clotilde observaba desde su puerta, con los ojos húmedos. Ese niño está caminando donde no debe. Y cuando el hambre entra a una casa equivocada, no sale igual. En el edificio, Hugo abrió una de las bolsas negras. El chavo retrocedió un paso. Dentro había un brazo humano, pálido, cortado de forma grotesca. ¿Es de juguete?, preguntó, con la voz quebrada. Hugo lo miró por primera vez sin sonreír. No, niño. Es lo que la gente deja cuando cree que nadie la va a extrañar. El chavo sintió náuseas.
El hambre desapareció, reemplazada por un vacío helado. Yo no sabía. Nadie sabe. Respondió Hugo. Pero todos ayudan, de una forma u otra. El chavo intentó correr. No llegó lejos. Hugo lo sujetó con fuerza. Tranquilo. Susurró. No te voy a hacer daño. Si haces lo que te diga. El niño temblaba. ¿Por qué yo? Hugo lo soltó despacio. Porque sabes lo que es no tener nada. Y los que no tienen nada hacen cualquier cosa por un plato lleno. En la vecindad, el señor Barriga también sentía una inquietud extraña. Ñoño lloriqueaba. Papá. Tengo miedo. Yo también, hijo. Admitió, por primera vez. Decidió irse, pero al cruzar la puerta de la vecindad, un presentimiento lo detuvo. Algo estaba mal, terriblemente mal. De vuelta en el edificio, Hugo puso al chavo a limpiar cuchillos, a mover cajas. Cada objeto tenía un peso distinto, no solo físico. El chavo empezó a notar nombres escritos en algunas cajas. Fechas. Fotos rotas. ¿Quiénes son? Preguntó. Clientes. Dijo Hugo. O ingredientes. El chavo lloró en silencio. Cada sollozo era tragado por las paredes. Quiero irme. Susurró. Cuando terminemos. Las horas pasaron. Afuera, la noche cayó como una tapa de ataúd. Hugo sacó una olla grande. Ahora viene lo bueno. Dijo. El olor que comenzó a salir hizo que el chavo se doblara de dolor. No era solo asco. Era la certeza horrible de entender. Eso no es carne normal. Dijo. Hugo lo miró con una sonrisa torcida. Te dije que pagaríamos bien. El chavo pensó en la vecindad. En Don Ramón. En la Chilindrina. En el hambre compartida. Y entendió algo peor que el miedo. Si llevaba ese dinero, si aceptaba esa ayuda, todos quedarían manchados. No quiero el dinero. Dijo. Déjeme ir. Hugo suspiró, decepcionado. Eso no estaba en el trato. En ese momento, un golpe resonó en la puerta del edificio. Voces. La policía. Hugo frunció el ceño. Parece que alguien tuvo un mal presentimiento. El chavo sintió un hilo de esperanza. Ayuda. Gritó. Hugo lo empujó al suelo. Cállate. Pero ya era tarde. Las luces azules se colaron por las rendijas. Hugo corrió. El chavo se quedó ahí, rodeado de horror, temblando. Cuando lo encontraron, estaba cubierto de sangre ajena, con los ojos vacíos. Es solo un niño. Dijo un policía. Pero el chavo ya no lloraba. Solo repetía. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. En la vecindad, nadie sabía aún qué había pasado. Solo sentían que algo se había roto para siempre. Y el hambre. Ya no dolía igual. El amanecer no trajo alivio. La luz llegó pálida, enferma, como si hubiera dudado antes de tocar la vecindad. El patio seguía intacto, pero algo en el aire estaba torcido, como un recuerdo mal contado. Don Ramón no había dormido. La Chilindrina tampoco. Se habían quedado sentados frente a la reja, esperando un regreso que el corazón ya sospechaba imposible. Cuando el sonido de un motor se detuvo afuera, todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. No era el chavo. Era una patrulla. Dos policías bajaron con pasos cansados. Detrás de ellos, un trabajador social sostenía una bolsa de papel y una mirada que evitaba a la gente. Doña Florinda apretó a Kiko contra su pecho. El profesor Girafales se quitó el sombrero, como en un funeral que aún no empezaba. Aquí vive un niño. ¿Sin familia?, preguntó uno de los policías. Don Ramón dio un paso al frente. Aquí vive el chavo. El silencio respondió por ellos. Lo encontramos anoche. Continuó el policía. Está vivo. Pero no volverá hoy. ¿Dónde está?, gritó la Chilindrina. Díganos.
El trabajador social extendió la bolsa. Dentro había un gorro verde, sucio, doblado con cuidado. Esto es lo único que pidió que trajéramos. Don Ramón lo tomó con manos temblorosas. El gorro olía a calle, a infancia, a hambre. Lo apretó contra el pecho y, por primera vez en años, lloró sin esconderse. ¿Qué le hicieron?, preguntó doña Clotilde, con voz apagada. Nada que se pueda ver, respondió el policía. Y eso es lo peor. La noticia cayó como una sentencia. El chavo había sido llevado a una institución temporal. Temporal era una palabra que sonaba a nunca. Dijeron que estaba en shock, que repetía frases, que no comía. Dijeron que el hombre había escapado. Dijeron muchas cosas. Ninguna servía. Esa noche, la vecindad se sintió más vacía que nunca. Los días pasaron. La renta siguió sin pagarse. El señor Barriga volvió, pero ya no gritó. Miró el patio y algo en su rostro se quebró. No vengo a cobrar, dijo. Vengo a decir que este lugar ya no es un hogar. Ñoño dejó un sándwich en el centro del patio. Nadie lo tocó. Doña Florinda cerró su puerta. El profesor Girafales dejó de visitar. La Chilindrina ya no jugaba. Don Ramón hablaba solo, sentado junto al barril vacío. Chavo, decía, te prometo que mañana sí comemos. Pero el mañana nunca llegaba. Semanas después, doña Clotilde fue la única que notó el cambio. Primero fue un olor leve, imposible. Luego, sonidos por la noche. Pasos pequeños, arrastrados. Una tos conocida. No puede ser, susurró. Una madrugada, el barril apareció movido. Nadie lo había tocado. Dentro, algo respiraba. Don Ramón se acercó, incrédulo. Chavo, preguntó, con miedo de escuchar una respuesta. El barril tembló. Lentamente, el chavo salió. Pero no era el mismo. Estaba más delgado, como si la sombra se lo hubiera comido desde dentro. Sus ojos no brillaban. Reflejaban. Olía a hospital, a encierro, a algo viejo. Sonrió. Pero la sonrisa no llegó a los ojos. Ya regresé, dijo. Fue sin querer queriendo. La Chilindrina gritó y corrió a abrazarlo. El chavo no respondió. No la abrazó. Solo se quedó quieto, como aprendiendo a imitar gestos humanos. ¿Dónde estuviste?, preguntó don Ramón. Ayudando, respondió el chavo. Como antes. Doña Clotilde cerró los ojos. No volvió solo, dijo. Trajo algo con él. Esa noche, el chavo no durmió en el barril. Caminó por la vecindad, tocando puertas, oliendo el aire. Aquí hay hambre, murmuró. Pero ya no duele. A la mañana siguiente, Ñoño desapareció. El señor Barriga lo buscó desesperado. La policía volvió. Preguntaron. Nadie vio nada. Solo doña Clotilde habló. El niño ya sabe, dijo. Y lo que sabe se comparte. Uno a uno, comenzaron a faltar cosas. Primero animales callejeros. Luego personas. Siempre cerca. Siempre en silencio. El chavo seguía ahí, ayudando, sonriendo, ofreciendo favores. Yo te ayudo, decía. Sé cómo pagar. Don Ramón intentó llevárselo. Vámonos de aquí, chavo. El niño lo miró con una ternura horrible. ¿Y el hambre, don Ramón? ¿A dónde se va? Esa fue la última vez que lo vieron. La vecindad quedó vacía semanas después. Clausurada. Olvidada. Dicen que, si pasas de noche, puedes ver un barril en el centro del patio, aunque ya no esté ahí. Y escuchar una voz infantil que susurra. Siempre hay alguien que necesita ayuda. Y si tienes hambre, si debes algo, si crees que no te queda nada, la reja se abre sola. ¡Toma! No te doy otra más porque...